nuestro amado don Se Yeshua. está grabando la Amén y llamada. amén. Bueno, mis amadas hermanas, empecemos. Para esta tarde, el Eterno ha permitido que hablemos un poco acerca del tema de la novia. Este estudio ya como la mayoría de ustedes saben, está basado en el libro que venimos estudiando y hemos visto en los diferentes procesos o roles en que se mueve la mujer, desde que la vez pasada estuvimos viendo el tema de la joven o de la soltera. Ahora pues nos corresponde hablar acerca de la novia. Continuemos, mi hermana, con la siguiente diapositiva. Podemos avanzar a la siguiente, mi hermana. Sí, ya escuché, mi hermana. Estamos terminando de escuchar. Bueno, el título que yo le quise colocar a este tema o a este estudio de hoy se llama La novia, símbolo de preparación y compromiso. Ya a lo largo del recorrido de que nosotros vamos a darnos cuenta de que tiene algo de sentido, de cómo la novia es un símbolo de la preparación y del compromiso. Avanzamos. Aquí traje unos textos bíblicos, tal vez no los vamos a leer todos, pero sí en estos textos bíblicos se habla mucho de este tema de la novia. ¿Con qué propósito hacemos esto? Pues de analizar el significado y el papel de la novia en diferentes contextos. Diferentes contextos, ¿por qué? Porque la novia juega un papel interesante no solamente en el orden civil, sino que también vamos a ver en la parte espiritual toda la similitud y todo el engranaje que tiene este tema de la novia. Mi hermana puede seguir con la siguiente diapositiva, que es donde están los textos bíblicos y el propósito del que les acabo de hablar a mis hermanas. Entonces ahí vemos analizar el significado y el papel de la novia en diferentes contextos. Podemos avanzar. Bueno, aquí tengo una corta introducción de lo que vamos a trabajar. Este estudio comprende un breve análisis del papel fundamental de la novia dentro de un compromiso. En este se destacarán algunos aspectos importantes que, de acuerdo a la cosmovisión cultural actual, veremos cómo se han venido destruyendo los patrones inicialmente establecidos en la gran mayoría de territorios a nivel mundial. Nosotros sabemos que en los diferentes países o en los diferentes continentes pues se manejan o se viven diferentes culturas. Y la cultura occidental pues es diferente a la cultura que se maneja en la cultura oriental, y nos hemos venido dando cuenta que al transcurrir del tiempo, como estamos en la llamada modernidad, hay muchas cosas que lastimosamente han quedado atrás y se les conoce como algo antiguo, retrógrado, pasado de moda. ¿Qué finalidad tenemos para realizar esto? Bueno, la finalidad es analizar y comprender la relevancia o la importancia y el significado que tiene el papel de la novia en el marco del matrimonio, utilizando la comparación con el pueblo elegido por el Eterno, Dios. Entonces, ¿qué punto vamos a tratar o a desarrollar? El significado del sustantivo novia, el acto de consagración, contrato nupcial, el compromiso verba solemnia, el pago del mojar o su equivalencia, el intervalo del compromiso, trascendencia legal del compromiso, compromiso de noviazgo con el Mashiach, la novia y la advertencia descrita en la parábola de las 10 vírgenes, preguntas para reflexión y una conclusión. Avanzamos. A ver aquí mi camarita. Bueno, empezamos con el significado del sustantivo novia. La palabra novia describe a una mujer comprometida o recién casada. En hebreo se dice meorazá. En la antigua cultura hebrea, al contrato de noviazgo se le llama erusín. A lo que nosotros le decimos acá noviazgo, ellos le llaman erusín. La consagración se conocía como kiddushin y era un proceso sencillo, pero conlleva importantes obligaciones ante la ley. Es decir, que este tipo de compromiso o de consagración, aun cuando era un noviazgo, tenía bastantes implicaciones de orden legal,
Es decir, que no es como vemos actualmente de que se pueden realizar diferentes noviazgos o tenemos ahora un novio, luego cambiamos ese novio, luego cambiamos ese compromiso y luego esa no es la manera, esa no es la forma, o sea, es un compromiso totalmente serio que revestía incluso obligaciones legales. Para romperlos o para disolverlos no era algo que se hacía de forma sencilla, era algo muy serio. Avancemos. Entonces vemos aquí, déjenme ver. Bueno, el acto de consagración y Kiddushin. Esta forma de consagración venía con serias obligaciones ante la ley. Los estudiosos dedicados a investigar las costumbres de Israel separan tres formas de hacer algo sagrado. Encontramos la veilá o la posesión sexual. Es el acto íntimo donde un hombre toma a una joven y la hace su mujer. El verbo tomar se entiende en los negocios como pagar por una mujer. En el caso de la veila, el pago es obligatorio, pero ojo, hay que tener claro que en este caso no era que el hombre compraba y la mujer se sentía vendida. En este caso, cuando se habla de tomar, se habla de una posesión, de adquirir un derecho, pero ese derecho también conlleva una obligación de dar una retribución que nosotros también conocemos como dote. Si alguno sedujere a una joven virgen que no estuviere comprometida y se acostare con ella, deberá darle mojar y tomarla por mujer. Y si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al mojar de las vírgenes. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que se podía dar el caso que el hombre de manera de manera abrupta, de manera deliberada, o de pronto por alguna de esos arrebatos pasionales que puede llegar a vivir un hombre y una mujer, ¿cierto? Llegaban a caer en el pecado de llegar a tener la intimidad sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto el hombre dice, ah, bueno, yo cometí la falta, yo estoy dispuesto a quedarme con ella, porque era el deber ser, porque a él se la entregaban en matrimonio. Pero de pronto el papá decía, no, yo no te voy a entregar a mi hija, porque de pronto el papá veía que el tipo no le convenía o no iba a poder cumplir con la obligación, etcétera. Los motivos que fueran, eso no es lo importante ahora. Pero ¿qué pasaba con eso? El papá podía negarse, pero eso no eximía al hombre, a aquel novio que faltó, de pagar. Es decir, tú no te vas a casar con ella, yo no te la voy a entregar, pero tú me pagas, ¿cierto? Por el daño, por la falta cometida. Yo creo que de la gran mayoría que estamos aquí, bueno, habrán algunas de pronto jovencitas que todavía están en etapas de noviazgo, pero yo recuerdo, no hace muchito, porque yo todavía estoy chiquita, que yo me acuerdo que incluso cuando una mujer perdía la virginidad, porque todavía hasta muy poco se escuchaba el tema de perder la virginidad, eso era algo grave, o que una chica se saliera, se regaba mucho la bola en los barrios, no sé si ustedes se acuerdan de eso, se salió fulana de tal parece que quedó embarazada, eso era algo escandaloso, hasta ahora, hace poco, y de hecho, ¿qué veíamos nosotros? Le llevaban a esa chica, se la llevaban al muchacho y ese muchacho se veía en la obligación de casarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque el acto de intimidad visto desde lo sagrado, desde lo que el Señor ha contemplado, es algo muy sagrado, es algo muy delicado y no es algo tan deliberado como vemos que erróneamente en la modernidad se está manejando. Avancemos. Pero antes yo quisiera, no sé qué hermana me puede colaborar con el texto bíblico de Éxodo 22 del 16 al 17. Alguna hermana que tenga la disponibilidad lo puede compartir, por favor. Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Éxodo 22, 16 al 17. Una hermana que por favor lo lea. Nadie tiene la Biblia a su mano. Éxodo 22, 16 al 17. Sí, hermana. Shalom. Adelante, hermana. Eso, que disculpen. 22 del 16 al 17, por favor. Del 16 al 17. Sí, señorita.
Y otra hermana que vaya preparando Deuteronomio 22, 28, 29. Repito, Deuteronomio 22, del 28 al 29, otra hermana que lo vaya preparando. Y leemos ahí. ¿Sí se escucha bien, hermana? Sí, yo sí lo escucho. Ok. Cuando alguna engañara a alguna virgen que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá matarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Amén. Amén, así es. Otra hermana que tenga Deuteronomio 22, del 28 al 29. Amén. Adelante, hermana. Cuando algún hombre llame a una joven virgen que no puede desposar, a tomar y se acostare con ella, que fueron descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir de su hijo. Amén, amén. Amén. Gracias, mis hermanas. Entonces nos damos cuenta que ya esto está contemplado desde incluso desde el Tanakh, desde la Torá, ya está contemplado. Es algo que es contemplado por el Eterno. No es algo que sea de temas religiosos o porque sea algo que lo imponga cualquier denominación. Es algo que el mismo Eterno estableció. Lo que quiere decir, mis hermanas, que nuestra intimidad, la intimidad de una mujer es supremamente importante y reviste un valor incalculable ante el Eterno. Entonces avanzamos, ya estamos en la siguiente diapositiva, hablamos de la consagración por dinero. Dice, al elegir esposa se debe cancelar su valor, incluso si hay un compromiso por veilá. El pago es seguro, como una compra a crédito. Dice, en Génesis 24 vemos cómo Abraham manda a su mayordomo, a su sirviente, a buscar esposa para Isaac. Este aclara que la dote a pago o pago realizado por el novio no constituía la compra de la novia, sino que se debía asegurar el futuro de esta mujer. Asimismo, se veía como una especie de indemnización a sus padres o pago de lucro cesante, teniendo en cuenta que se estaba tomando a un miembro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente la mujer se sentía que la estaban vendiendo por X o Y cantidad de dinero, no se trataba de eso. ¿Qué buscaba la familia o qué buscaban los padres de esta joven, de esta doncella? Primeramente, pues asegurarle el futuro, ¿cierto? Que realmente ese hombre tuviera la capacidad económica para sostener a esa mujer, para darle lo necesario, para darle la vida adecuada dentro, digamos, dentro del estatus o del estrato de pronto en que ellos vivían en su momento. Aparte de eso, ese hombre debía de alguna manera compensar con dinero ese, digamos, ese espacio que él iba a dejar porque esa doncella, esa joven cumplía con unos roles dentro de la familia, cumplía con algunas labores dentro de la familia. Y al ellos entregársela, era como que me están quitando esta parte de sustento que estoy devengando por parte de mi hija, ¿cierto? Y estoy recibiendo una indemnización a cambio de, pero no era una venta como tal. Avancemos. Entonces ya acá pasamos a la consagración por acta, shtar o kiddushin. Sin dinero se creó el shtar kiddushin, un papel nupcial que muestra el compromiso, en el cual queda plasmada la obligación. En este documento el novio expresa a la novia, ya eres mía, o tu hija es mía, en caso de que estuviera el papá de la muchacha en ese momento de ese compromiso. Los testigos firman ese documento, ese acta, y así ella se vuelve la novia de ese chico, de ese hombre. También se usa la ketubá, que registra el pago que el novio debe a la novia. Es decir, que este acta es un documento como cuando uno firma un pagaré. En todos los casos de compromiso vemos que hay una obligación de pago. Es decir,
este chico está firmando este acta, está firmando este documento y con este documento él está quedando comprometido. Él en el momento no tiene dinero, pero él está quedando comprometido y él tiene que demostrar que él tiene él va a hacer todo lo posible, los ingresos, los recursos que sean necesarios para pagar y para sustentar por esas mujeres. Vemos el caso de Jacob. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué pasó cuando él llegó? Él llegó sin un peso, él llegó sin nada. ¿Qué le tocó de ofrecer a él? Trabajo, porque no tenía dinero. Entonces vemos cómo existían las diferentes formas de que de alguna manera este tipo de compromisos tuvieran una legalidad, tuvieran un respaldo de ley y serio y formal, no deliberado, como tristemente lo estamos viendo en nuestros tiempos. Avanzamos. Bueno, ahora seguimos con el contrato nupcial. Se asume que usualmente la dedicación de una muchacha o un muchacho para casarse contaba con la aprobación de ambos o era de común acuerdo. El caso del matrimonio de Isaac y Rebeca, donde Isaac no está cuando el enviado de Abraham sella el trato de su boda, el siervo de su papá, es un caso atípico. Pero notamos que los padres preguntan a Rebeca, a Rivka, le preguntan sobre su opinión y derecho a decidir, lo que nos permite pensar que la chica tenía derecho de opinar o manifestar su voluntad ante su compromiso. Es decir, que no necesariamente a ella le imponían, ella tenía esa libertad o de pronto ese derecho de poder tomar la decisión de si se siente preparada, si quiere entrar en ese compromiso. Desde allí vemos de que no hay una venta impositoria. Sabemos que debieron haber muchos casos en los que por temas políticos, de conveniencia y todo lo que nosotros nos podemos imaginar, hubo muchos compromisos que seguramente fueron de carácter obligatorio y muchas uniones de mujeres y hombres que de pronto se sintieron infelices toda su vida porque de pronto fueron obligados, pero fueron casos atípicos, no que el padre lo estableció así, no fue de esa forma que él lo estableció. La mujer tenía ese derecho de sentir esa paz, de sentir esa tranquilidad y esa confianza de decir, sí quiero. Pero miren que había un orden, no era que ella deliberadamente eh, andaba suelta, no. Todo se hacía dentro de parámetros y normas establecidas. Casi siempre, como vemos con Isaac, los padres eligen a la novia y se le presenta al hijo. El texto en Génesis 2:22 dice que el Eterno hizo una mujer y se la llevó ¿a quién? A Adán. Esto muestra las costumbres patriarcales. Génesis 22:2 que dice que del costado, algunas Biblias dicen que de la costilla, Adonai saca ¿a quién? A Eva, ¿cierto? Nosotros sabemos y hemos aprendido de que cuando el Padre crea a Adán, realmente crea la humanidad, ¿cierto? Que en él está intrínsecamente está la humanidad completa como tal, que no existe un género como tal, sino que en él está toda la humanidad. ¿Y qué hace el Padre cuando él ve que no es bueno que esté solo? ¿El qué hace? Él saca de su costado, él hace una separación, ¿cierto? Y es cuando él le entrega a esa mujer a quien, a ese hombre, porque él ve que no es bueno que esté solo. Entonces vemos como ahí el Padre también hace lo mismo. Es decir, que esto no es algo que sea un invento humano, es algo que ya viene establecido por el Padre. Y allí se muestran claramente esas costumbres patriarcales. Avancemos. En el compromiso verba solemnia, vemos que en épocas antiguas el acuerdo de matrimonio, al parecer, se presentaba de forma verbal. Samuel Greenwich describe este compromiso como de verba solemnia. Así fue como cuando Isaac y Rebeca se comprometieron, según cuenta Génesis 24. No leemos Génesis 24 porque ya nosotros conocemos esta historia y esa historia va del capítulo 1 al capítulo 67. La podemos repasar cada uno de nosotros en nuestros hogares y nos damos cuenta y recordamos cómo fue toda esta historia del tema de la unión de Rebeca con Isaac. Y ya vemos que al final de todo, o sea, vemos que, bueno, antes que cualquier cosa siempre está la soberanía del Padre y lo que ya él tiene estipulado que va a suceder. Pero vemos aún que en ese plan que él tiene, todo lo hace en orden.
¿cierto? Vemos que desde un principio Abraham, la primera advertencia que hace es que no le va a buscar una novia a su hijo, una esposa a su hijo de un pueblo extranjero. Y vemos como el padre de manera, o sea, desde principio a fin todo lo va haciendo en orden. Y ese sirviente con qué va? Va con muchos regalos, va con alhajas, va con muchas cosas, va preparado. Es decir, que todo este tema de este compromiso de buscar esa doncella conllevaba toda esta, digamos, parafernalia que podría uno decir para que todo se pudiera dar. Y finalmente, a pesar de que Isaac no estuvo presente, a pesar de que él no pudo estar para él escoger, vemos que él la recibe y que, bueno, finalmente dice la misma escritura que él la amó, que él la recibió. Entonces vemos que aquí hubo un acuerdo verbal de ese sirviente y se dio el compromiso y a ella, como les decía anteriormente, se le preguntó y la muchacha asistió a, a ese compromiso verbal que se hizo. Adelante. Bueno, ahora vemos el pago del mujar o su equivalencia. En la Biblia se observa que en ocasiones se paga con mujar por ciertos trabajos, como el caso de Jacob con Labán que les mencioné ahorita, donde se mencionan a Raquel y Lea hablando sobre su herencia. Raquel y Lea, ustedes se acuerdan que ellas hubo un momento en que se sintieron como si su papá las hubiera vendido, porque ¿qué hizo él? Él toma todo lo que le dan por sus hijas, incluso él se benefició, se lucró del trabajo de Jacob, y ellas se sintieron así, ellas se sintieron vendidas. David, en el caso de David, para casarse con Mical o Milca, tuvo que entregar 100 prepucios, imagínense, de filisteos. La dote aparece en Josué, donde Caleb da a su hija Axa terrenos al casarse, similar a la costumbre mesopotámica de regalar bienes a los hijos en el matrimonio. Fíjense que aquí en este caso, bueno, no sé si ustedes recuerdan que a mí me tocó hablar también acerca de Axa en el primer estudio, muy hermosa la historia también, y vemos que en este caso el papá es el papá de ella quien le regala unas tierras. En este caso es a ella, a la hija, que le regala unas tierras, y vemos que también cómo el hombre en ese momento podría también de alguna manera ser beneficiado, ¿cierto? Por esa herencia o por ese regalo que el papá podía entregarle a su hija en su momento. Adelante, vamos avanzando. Ahora vemos el intervalo del compromiso. Tras el ritual de consagración, la joven se quedaba en casa de sus padres hasta su boda. Esta práctica que surgió de casar a hijas jóvenes buscaba preparar a la joven psicológicamente para el matrimonio. Aunque se consideraba un recurso legal, ciertas costumbres indicaban que debía quedarse un tiempo en su casa. Rebeca, comprometida a una edad temprana, partió urgentemente tras afirmar su decisión, que era lo que hablábamos ahorita. Ella misma afirmó, ella misma aceptó y no hubo ningún inconveniente. Y ella pues se fue. Miriam o María, madre de Yeshua, también fue desposada, ¿cierto?, con José, quien la deja por un tiempo en casa de sus padres mientras él va a preparar esa morada, mientras él va a preparar todo lo que es necesario para que él pueda venir y consumar ese matrimonio, y ya el resto de la historia pues ya nosotros lo conocemos. ¿Qué podemos ver aquí? Que en ese intervalo de tiempo la chica ya quedaba digamos que atada a ese hombre, comprometida a ese hombre, ya no podía estar comprometida con más nadie, y que esa chica quedaba allí siendo instruida, siendo preparada, seguía, supongo yo, en las labores del hogar, que en eso eran ejercitadas en muchas tareas, y en la parte psicológica para ser formadas, porque iba a ser un cambio de vida, porque no es lo mismo cuando nosotros estamos en nuestra casa, que estamos de hija, a cuando ya pasamos a ser ya las esposas, que ya son roles totalmente diferentes. Entonces vemos cómo la mujer, fíjese que Adonai es tan hermoso que hasta en eso pensó, en preparar a la mujer, porque es un cambio que es totalmente abrupto, cambio que hoy por hoy no se mide, no se mira, y por eso nosotros estamos viendo tanto fracaso en las familias, incluso muchas chicas fracasadas, muchas adolescentes fracasadas, muchos embarazos no deseados, porque han tomado el tema del noviazgo como un derroche de, digamos, de desorden,
mal manejado, en que tú puedes tener un novio y si no te gusta, lo dejas y lo botas y lo quitas y te buscas otro. O sea, hemos visto cómo se está distorsionando tanto lo que el Señor estableció desde un principio y por eso estamos viendo tanto fracaso y hemos visto cómo el hombre ha perdido el respeto hacia la mujer. Lo ha perdido de tal manera que ya no le importa si la mujer repasó, no sé con cuántas personas, si se acuesta con ella, no valora el hecho de intimar con ella. O sea, esto se ha convertido en un juego de que se ha perdido el valor. Y miramos en este caso, en el tema de la novia, lo importante que era que esa mujer fuera conservada, que esa mujer fuera apartada para ese hombre, que esa mujer fuera conservada, incluso que fuera preparada, no salir abruptamente de su casa, así como vemos que se hace ahora y de pronto de repente eso no dura nada. Esas relaciones no duran absolutamente nada y vemos embarazos no deseados y vemos chicas jovencitas con niños ya que parece que fueran sus hermanos, o sea, niños creando, niñas criando otros niños y esto se ha vuelto un desastre, mis hermanos. Se ha vuelto un desastre precisamente por este tipo de cosas, porque este tema del noviazgo se tomó como algo deliberado, como que algo muy cool, que hasta vemos que incluso en nuestra sociedad se ha desvalorizado tanto que hoy puedes tener esta novia, pero ya mañana no me gusta, no me parece, y ya, y chao. Hoy estás con ella, mañana no estás, no me apetece, y así estamos. O sea, es una pérdida de valores incalculable, incalculable, y la verdad que da mucha tristeza en lo que nosotros hemos caído en esta sociedad caída. La verdad que da mucha tristeza, y yo creo que en este punto, el mensaje para aquellos que tienen hijas adolescentes o hijos adolescentes, como en mi caso, es estar muy al pendiente en la instrucción, en el tema de los valores, en el tema de cuando a alguien les parece, cuando a alguien les gusta, porque ya vemos que hay hogares en donde jovencitos adolescentes de 14 y de 15 años ya les reciben en su casa el novio, le reciben la supuesta novia, el supuesto novio, y no es así, o sea, no es así. No es el noviazgo que el Señor estableció. Es un tema de compromiso legal, es un tema de madurez, es un tema de conciencia. No es algo de que es que me pareció, me gusta y si me parece y si nos damos picos y si nos abrazamos y si nos tocamos. Eso no tiene nada que ver con eso. Es un tema bastante complejo y por eso es que la sociedad está como está. Por eso es que no hay familias, digamos, sólidas, porque desde un principio, desde que se establecen las relaciones, no se están haciendo de la forma en que el mismo Señor lo estableció. Avancemos. Vemos la trascendencia legal del compromiso. Una mujer virgen consagrada a un hombre es vista como su esposa legal en la Torá. Ojo, es vista como su esposa legal en la Torá. Es decir, que no es como nosotros de pronto o no, la cosmovisión cultural actual nos está mostrando, que hoy puede ser novia de uno, pero mañana puede ser la novia del otro. Y si no nos fue bien, entonces después puede ser la novia del otro. Por eso es muy importante, en primera instancia, aquellos que son creyentes, si el Señor les da el privilegio de que tengan esa oportunidad maravillosa de no unirse en yugo desigual, por favor lo hagan. Aquellos que tienen ese privilegio hay que darle las gracias al Señor. Y aquellos que tienen sus hijos, como en mi caso, siempre infundirle eso a sus hijos. Como hizo Abraham, no permitió que a su hijo se le buscara esposa que fuera de un pueblo extranjero, precisamente porque el mismo Eterno sabía lo que esto conduciría a una persona. Lo otro es que cuando el joven o la jovencita quieren conocer a alguien, no se trata de noviazgo, que no se puede establecer y no se le puede llamar noviazgo, porque cuando usted le llama noviazgo a eso, ya usted le está dando un compromiso legal a eso. Así la sociedad actual lo mire de otra manera. No se le podría llamar noviazgo, porque si usted le llama noviazgo, usted está atando a su hijo o a su hija a que con esa mujer o con ese hombre tiene que llevar un compromiso legal. Entonces hay que hablarles muy bien
porque a corta edad ellos no tienen la capacidad, no tienen digamos, la madurez para ellos de pronto determinar con qué persona ellos pueden llegar a tener una relación cercana, de pronto de conocerse muy respetuosamente sin pasar límites. Tiene que tener una edad adulta. Es la verdad que yo podría decir que es imposible que un adolescente se meta en un tema de andar con noviazgo como lo estamos viendo actualmente. El tema es bastante delicado y no la tenemos fácil con la sociedad en que estamos viviendo, donde hay mucho libertinaje, donde el hombre ha perdido el respeto por la mujer y la misma mujer ha perdido ese valor hacia ella misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la misma Torah establece que ya es un compromiso con legalidad. No se trata de un juego, se trata de un compromiso legal y que el dejar esa novia, el despedir esa novia, se puede manejar como un tema de divorcio. O sea, tiene y reviste un tema de legalidad. Avancemos. Ahora bien, el compromiso de noviazgo con el Mashiach. Aquí en este compromiso de noviazgo, aquí vemos cómo se evidencia la naturaleza de la conexión de Yeshua, o sea, esa naturaleza, esa conexión que Yeshua sostiene con quienes ha salvado mediante la emuná, mediante la fe. No es un gobernante alejado ni un amante temporal. Él se dedica a amar a su pueblo escogido, su novia, a la que redimió con su sangre de manera eterna. La Biblia se refiere a la iglesia como la novia de Yeshua, el Mashiach, como el compañero ideal. Permanece siempre leal en su efecto por su prometida. Jamás pensaría en dejarla ni en alejarse de ella. Se esmera sin descanso en buscar su felicidad y está dispuesto a hacer sacrificios enormes para que ella pueda presentarse sin tacha ni defecto, persistiendo en su empeño por su bien hasta que todo vuelva a ser como debe ser. Vemos en Efesios 5, 25, 27 como el Padre ahí en su palabra habla del sometimiento ya del hombre, ya como esposo y la mujer como esposa para el hombre. Vemos en este punto que todo lo que el Señor permitió para la vida del hombre, todo apuntó siempre a quién, al Mesías. Todo, todo. Ese compromiso de la novia, ese compromiso de ese noviazgo, esa manera de manejar esa relación desde un principio apuntó a esa relación y a ese noviazgo que el Mesías iba a establecer con ese pueblo amado. Y vemos cómo, de cierta manera, el Padre nos está mostrando en la forma en cómo nosotros como novias, como pueblo, ¿cierto? Debemos estar sometidos a nuestro Mashiach. Cómo debemos nosotros estar, digamos, guardándonos para que ese que nos desposó y que se fue a preparar esa morada, cuando regrese nos encuentre en buenas condiciones, nos encuentre activos, nos encuentre conforme a su palabra, espera que nosotros estemos preparados. Mientras tanto, dice, la novia debe aguardar con fidelidad el instante en que el novio Yeshua vuelva, cuando al fin se podrá conocer el cielo nuevo y la tierra nueva. En ese momento tendrá lugar lo que las escrituras llaman las bodas del Cordero. El amor perdurable entre Yeshua y su pueblo escogido llegará a su punto más alto. Bendito sea el Señor. El amor redentor de Mashiach limpiará por completo a su prometida, convirtiéndola en su esposa para siempre. Como creyentes, gozaremos de una unión de pacto eterno con Yeshua, con nuestro novio amado, con nuestro novio eterno. Ya no hará falta un matrimonio terrenal, pues nuestra necesidad de afecto y cercanía quedará satisfecha por completo en el Mashiach, el único novio perfecto que rescató a su desposada de sus pecados al dar su vida por ella en el madero. Yo creo que, mis hermanas, esta es la historia de noviazgo más hermosa que puede existir. No son palabras aduladoras, el Señor lo coloca en nuestro espíritu y es así porque esto es real. Y
el Señor nos muestra con ese sacrificio que no hay dote más grande, que no hay pago más grande que el Señor entregó por su novia. El entregar su propia sangre y su propia vida fue el pacto de amor más hermoso. Como les dije, la mejor dote que se pudo entregar fue la que el Mesías entregó por esa novia escogida. Y se fue a preparar esa morada. Y estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo cuando vimos la preparación, cuando vimos que la chica está dejada, ¿cierto? Nosotros estamos en ese tiempo, en donde hemos sido dejados y estamos acá. ¿Y estamos en qué? Usted y yo, mis hermanas, en el proceso. Estamos en el proceso porque estamos siendo preparados. Y en medio de ese proceso nosotros que debemos de guardar fidelidad. Y ya cada uno de nosotros conoce en qué área de nuestras vidas debemos de guardar esa fidelidad para con nuestro novio querido, para cuando ese novio venga, no tenga nada que reprocharnos y podamos estar preparadas para él. Avancemos. La novia y la advertencia descrita en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué digo advertencia? Porque nosotros que ya conocemos esta parábola sabemos que hay una advertencia muy fuerte y muy seria con el tema de cómo se debe estar preparado. Esta parábola narra la importancia de la preparación y vigilancia espiritual para la venida del novio, Yeshua, Cristo. En las lecciones impartidas por Yeshua mientras ejercía su labor pastoral, hallamos la alegoría de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes, que considerando las costumbres de aquel tiempo, ilustraba los aprestos nupciales y la forma en que la prometida debía aguardar el arribo del que sería su marido. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero los prudentes respondieron diciendo: «No sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron en la boda. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «De cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben bien ni el día ni la hora», mis hermanas. Yo creo, mis hermanas, que dentro de todo este tema de este estudio de la novia, además de conocer el contexto cultural, además de conocer de cómo se dio desde sus inicios, desde la antigüedad, incluso desde la misma Torá, cómo es el tema del compromiso civil, más allá de eso el Señor nos quería traer a recordarnos esto que ya nosotros lo hemos venido sabiendo, lo conocemos, esta parábola es conocida por cada una de nosotras, pero yo creo que al punto en donde el Señor nos quiere traer y aterrizarnos es a este noviazgo que nosotros como pueblo tenemos con Él. Cómo nosotras como novia estamos realmente preparándonos. ¿Cuál es ese aceite que nosotros tenemos en nuestras lámparas? Si nosotras en este tiempo de preparación, en este tiempo en el que sabemos que tenemos un compromiso, estamos dándole realmente el valor que esto tiene. Si nosotros realmente estamos verdaderamente preparando nuestra vida, y más allá de un asunto de religión, más allá de un asunto de que si creo, que si no creo, que si es así, que no es así, es entender el valor espiritual grande y que vemos que todo lo que esto conlleva realmente nos está mostrando a nuestro Mesías, nos está mostrando es cómo Él quiere que nosotros estemos, que si nosotras fuimos dadas en compromiso, porque Él coge y nos compra, Él nos compra y nos compra de una manera que nosotros decimos, wow, porque nosotros ni siquiera lo merecíamos.
nosotros sabemos y la tenemos clara que nosotros no merecíamos que él pagara esa dote por nosotros, para nada. Al menos en el compromiso civil sabemos que la novia es pagada y es comprada. ¿Por qué? Porque deja de servir a sus padres, porque deja de servir en su casa, porque ya va a haber una labor, digamos, un obrero menos en la casa, y entonces como ese obrero menos va a estar en la casa, bueno, me pagan para resarcir ese hueco que va a dejar mi hija, un ejemplo, ¿cierto? Pero en el caso de nosotras, mis hermanos, en el caso de nosotros como novios, como novias del Mesías, no, o sea, nosotros, él paga por nosotros, y realmente si nosotros hacemos un análisis ahora, ¿qué tanto valor teníamos nosotros para que se pagara por incalculable precio? Eso es para reflexionar. La verdad que sí, la verdad que sí. Porque si hacemos el paralelo y la comparación con el compromiso civil, y ya lo miramos en esta parte espiritual, que es la más importante, mis hermanos, porque todo lo que es de tema civil, secular, terrenal, lo que sea, pasajero es. Pasajero es. Lo real es lo eterno, lo espiritual, lo que está más allá, lo que trasciende nuestra mente finita. Eso es lo verdaderamente real. Y todo lo que el Señor establece desde el vínculo de la familia, desde el vínculo del matrimonio, todo apunta a quién? Al Mesías, a nuestra relación con Él. Todo, incluso los moadín que estamos nosotros viviendo, todo a quién apunta? Al Mesías, todo apunta a Él. Entonces este tema de esa novia va mucho más allá de saber cuáles eran las costumbres que se manejaban en la antigüedad, mucho más allá de cuáles eran esos contratos que se manejaban, mucho más allá de eso es mirarnos a nosotras como esa novia, de ese cordero, de ese novio que pagó. Dios mío, no tendríamos nosotros palabras. Y lo más impresionante es que nosotros de nada servíamos. Suena un poco, digamos, un poco duro, suena de pronto un poquito cruel, mis hermanas, pero es la realidad. Muertas en delitos y en pecados, ¿qué valor tendríamos usted y yo? Ninguno. Sin embargo, Él nos amó. Sin embargo, Él decidió amarnos y tomó una decisión tan trascendental que Él se toma a sí mismo y emana de sí mismo y de sí mismo desprende y se hace hombre, ¿cierto? Y emana de sí mismo una parte de Él y viene acá a rescatar una novia. Eso yo creo que esa es la historia más romántica que puede existir. Pueda que nosotros no lo hayamos visto así, yo lo he sentido así. Ahora que Él me ha permitido tener este estudio, yo lo he sentido así. Es la historia de amor más conmovedora que puede haber, más conmovedora. Y nos podemos ir más lejos, incluso con la historia de Osea, cuando, o sea, es impresionante y tiene mucha relación. Les repito, no es romanticismo, no es religiosidad, no es, o sea, es realidad, es realidad. Avancemos. Entonces, ya para reflexión, yo quise, traer acá unas preguntas que no necesariamente las tenemos que responder ahora. La que quiera puede tomarle un capture de pantalla. La que tenga el espacio la puede incluso, las pueden anotar si sienten en su corazón. Yo sí les animo que hagan el ejercicio. Entonces yo se las voy a leer. Y son, como les digo, para reflexión, porque a través de estas, digamos, de este corto cuestionario, que les puedo asegurar que pueden surgir muchas más preguntas que el Señor puede hacer a nuestro corazón. El Señor nos va a llevar a reflexionar. Entonces la primera es, ¿te has visto como la novia del Mashiach? Mi hermana, le pregunto a usted, me pregunto yo, nos preguntamos en este momento de corazón, siendo sinceras y tomando la seriedad y dándole el valor que este momento tiene. ¿Usted se ha visto como la novia del Mashiach? ¿Usted entiende lo que es ser la novia verdaderamente? ¿Usted puede recordar en este momento, porque la mayoría que estamos aquí somos casadas, hay algunas que son solteras, pero que
de pronto han experimentado el tener un noviazgo, otras anhelarán tenerlo, el Señor las preparará para eso, pero las que hemos tenido ya un compromiso, que hemos pasado por esa etapa de ese enamoramiento, ustedes no me van a decir a mí que en ese tiempo es el tiempo más, ay, que se sienten que no se cambian por nadie, que es lo más lindo que hay, que todo parece que fuera perfecto, que todo es color de rosa, que si hablamos no nos alcanza el tiempo, que corta tú y no corta tú y no, o sea, cuando estás hablando, o sea, es una locura porque el tema del enamoramiento lo vuelve a uno, voy a hacer una palabra que se suena, suena gruesa, pero uno se vuelve estúpido. Entonces nos volvemos estúpidos y nos volvemos tontos, ¿cierto? En una relación con un hombre o un hombre y una mujer, ¿cierto? Que tenemos defectos, debilidades, que seamos honestos, mis hermanos, cuando estamos en etapas de enamoramiento, no nos estamos conociendo realmente. Estamos viendo una parte y muchas veces, la gran mayoría, yo podría decir, ojo que no estoy diciendo, no estoy aseverando nada, porque pueda que haya un margen o un porcentaje de que no sea así, pero la mayoría idealizamos. La mayoría idealizamos y por eso llegamos a ese tope, de ese boom. Soy la mujer más feliz del mundo, en fin. Pero eso es una etapa, eso es un tiempo, eso es un momento y no está mal que se viva, pero hay que vivirlo con responsabilidad para el caso de los jóvenes, de los que van apenas y que están en este tiempo que está tan cruel y tan distorsionado de la realidad. Pero sí es importante vernos realmente, sentir si realmente yo me siento en mi vida, en mi parte espiritual, en lo que el Señor ha puesto en mí, si yo me siento como esa novia, como ese miembro, o sea, si yo siento, si yo sé y estoy consciente que yo soy parte de ese pueblo, entonces yo tengo que tener conciencia que yo soy novia del Mesías. Y al ser yo novia, pues entonces yo me tengo que estar preparando, yo tengo que estar viendo cuál es el aceite con el que yo estoy preparando esas lámparas. No, como les digo, no es un tema nada más de palabras, no es una parábola más, no es un estudio cualquiera más, es un tema de un compromiso y los compromisos en la misma Torá se establecen que son serios. No son cosas que se deban de romper de la noche a la mañana y que se deban hacer como usted y a mí nos parece. La siguiente pregunta es, dice, ¿conoces el nivel de importancia que tiene este compromiso? Realmente sí, nosotros conocemos el nivel de importancia de nosotros estar comprometidos. O sea, si ustedes buscan el significado de la palabra compromiso, ¿qué será un compromiso? ¿Qué será cuando nosotros nos comprometemos? ¿O será que nosotros estamos manejando el tema del compromiso de forma deliberada? Me comprometo en esto, pero no me comprometo en lo otro. Esto me parece, pero esto no me parece. No estoy comprometida con esto porque yo tengo la libertad de elegir lo que yo quiero hacer. Eh, es bueno que lo analicemos. La siguiente pregunta es, ¿te preparas continuamente para la llegada del novio? O sea, continuamente estás preparada como cuando tenías aquel noviazgo que estaba siempre arreglada, porque yo le soy sincera, yo a la tienda no me atrevía a ir despeinada, nada. Y mejor dicho, por nada del mundo ni las chancletas sucias. O sea, nosotros nos preparamos en todo y, mejor dicho, las mejores colonias, la mejor ropita y todo, incluso hasta nuestra forma de hablar, porque incluso en la casa somos los más derripiados, los más descomplicados, los más espelucados y lo más todo, pero cuando se trata de mostrarnos el novio, mis hermanas, yo creo que no faltaba la crema en el pelo, lo que sé yo, la grasa, el aceite, la manteca negrita, yo no sé, el rulo, muchas cosas, incluso la ropa. Cuando salíamos con un descosido, jamás de los jamases, jamás. Es más, si íbamos por una fiesta y el novio iba a estar el pretendiente el que me gustaba ese día, yo tenía que ir con la mejor pinta, aunque yo no era fiestera. Les aseguro que fui como a 2 fiestecitas nada más, pero eso pasa, mis hermanas, eso pasa, eso pasa. Entonces, con este novio
con este novio que es real y que pagó la mejor dote de las dotes, de la sobredote, ¿será que nosotros realmente estamos preparadas para eso? ¿Será que nosotras continuamente estamos trabajando en eso? Hay que hacerla, escriban las preguntitas, tómenle la fotico y eso nos va a servir para hacer un ejercicio bueno. Dice, ¿anhelas el regreso de ese novio que partió a preparar morada para ti, mi hermana? Sí, para ti que estás escuchando. Partió para preparar morada para ti y para mí, para ambas, para nosotras. ¿Será que lo anhelamos? ¿O será que nosotros todavía estamos formando parte de aquellos que dicen, ay no, yo sí, yo amo a Cristo y todo, pero a mí me da miedo que venga, yo siento que yo todavía no estoy preparado? O sea, ¿será que nosotras todavía estamos en ese nivel? Porque yo les digo algo, mi hermana, yo soy consciente y quizás de las que estamos aquí reunidas, quizás yo soy la menos preparada, quizás yo lo soy, pero les soy sincera, yo sí quiero que venga. Yo sí quiero que venga y que venga ya. Y, y me conmovió mucho en mi corazón porque hace unos minutos que Kevin estaba por acá cerca, antes de que empezáramos, que hablábamos un poquito algo de esto y él me decía, mami, la verdad es que ya es para que venga. Mira, me lo dice él, que es un inconverso, rebelde, adolescente, que no tiene, eh, eh, no tiene la madurez y no ha tenido la oportunidad que yo he tenido de pronto de conocer un poquitico más al Señor, y Él lo dice de esa manera dice, yo sí anhelo que venga, mami, porque así como está este mundo tan perdido y con todas las cosas malas que se están viendo, ¿saben qué me dijo mi hijo de 14 años? Mejor están ahora mismo los que están muertos, mami, porque no tienen que ver nada de lo que está pasando. Ustedes saben que un adolescente haga un tipo de reflexión de eso, no dice, wow, que él pueda decir, que él pueda anhelar, que él prefiere que venga un Yeshua que él todavía no lo tiene revelado como lo tengo yo. ¿Y cómo es posible que alguno de nosotros a estas alturas de la vida pueda decir, ay no, que a mí me da miedo porque, ay no, que mi familia, sí, claro, la salvación es individual y nosotros hacemos nuestra parte, mi hermana. Pero cada quien tiene también que tener esa responsabilidad y ese nivel de compromiso, de conocerle más y de querer que él haga más en su vida. O sea, ¿cómo es posible que hayamos creyentes que a estas alturas digamos, es que me da miedo que venga? O sea, no, es que nosotros tenemos que procurar, es que ahí es donde está el detalle, nosotros tenemos que procurar de estar preparados. Nosotros no podemos vivir en ese que me da miedo porque sí, nosotras somos conscientes. Yo soy la primera en estar consciente que quizás si viene hoy, Señor, ¿cómo estaría yo, Padre? Y por eso mismo el apóstol Pablo decía, todos los días muero, todos los días muero. ¿Qué nos equivocamos? Yo soy la primera en equivocarme y ustedes no saben las embarradas que yo he cometido. Ustedes no se alcanzan a imaginar el proceso tan fuerte que yo estoy viviendo. Y en medio de un proceso tan cruel, en medio de un proceso tan wow, uno dice, Señor, Padre eterno, o sea, me ha tocado y ahí está la lucha. Y toca prepararme como ustedes menos tienen idea. Entonces, yo me doy cuenta que no se vale decir, es que no, es que a mí me da miedo. Si a ti te da miedo, entonces tú no te estás preparando, o sea, tú no estás procurando todos los días de estar en ese ejercicio de prepararte, de estar vigilante, de estar renovando ese aceite, de estar permitiendo que el Señor te limpie. Quiere decir que lo que el Señor nos está mostrando en su palabra no nos está limpiando, no nos está transformando. Y la idea de nosotros estar en este caminar es que nosotros vayamos creciendo, que vayamos en progreso, no que nos quedemos atrás, no que estemos ahí como que, ay no, que no venga porque no, o sea, a estas alturas del partido, mis hermanas, si usted y yo estamos en eso, tenemos que revisarnos. Porque ciertamente nosotros en esta carne no vamos a alcanzar la santidad al 100%, porque en la carne que hay, mis hermanas, en la carne hay pecado, en la carne hay lucha. Por eso es que hay que estar continuamente ejercitándose. Por eso es que hay que estar continuamente preparándose para esa llegada. ¿Qué fácil? No lo es. Yo soy la primera en estar, yo creo que estoy de último que ustedes, mis hermanas. Quizás por eso el Señor me coloca a estudiar esto, porque la palabra va en doble vía y penetra lo más profundo y eso lo sabemos. Nos toca y lo tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos el día ni la hora.
Y como no lo conocemos, porque usted y yo en este momento estamos aquí, pero en unos segundos, en unos minutos, nosotros no sabemos ni siquiera si veremos la luz del nuevo día. No lo sabemos, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, entonces tenemos que estar en ese continuo trabajo preparándonos, porque si aún Él ha de venir y nosotras no estemos aquí físicamente vivas en este plano, hombre, cuando nos levanten, nosotros esperemos que nos podamos presentar como obreras aprobadas, mis hermanas, porque el asunto es serio y es real. No es religión, mis hermanas, es una realidad. La siguiente pregunta es, ¿te deleitas en guardarte para Él? ¿Es un deleite o es una carga? ¿Es un deleite o lo sientes como una imposición? Como que es algo que me están obligando a hacerlo, o lo hago si quiero, o lo hago si no quiero, o realmente te deleitas, así como cuando te enamoraste de aquel novio que tanto amaste, o incluso de tu esposo si lo es actual. O sea, te deleitas realmente en guardarte para Él, en regocijarte para Él, así como eres capaz incluso de guardarte para ese amado, ¿cierto? Porque llega un momento de nuestra vida que cuando nosotros nos enamoramos, nosotros nos guardamos para esa persona. ¿O no es así? Ustedes no se guardaron para aquel que es su esposo en este momento. Claro que lo hacen. ¿Por qué? Porque sienten ese amor. ¿Cuánto más nosotros debemos sentirlo por el Señor? ¿Cuánto más por Él? Que Él nos está ofreciendo una eternidad. Porque todo esto, repito, es pasajero. Es pasajero, es pasajero. La siguiente pregunta es, ¿estás consciente? Escúchese, ¿estás consciente de que este es un compromiso real, real, que trasciende todo entendimiento humano? O sea, ¿realmente será que nosotras hemos visto de que realmente este tema que nosotros veíamos en la palabra, este estudio que nosotros veíamos, que el Mesías murió en el madero, que entregó su vida por nosotros y que luego se fue y que está ya preparando morada, nosotros la habíamos visto realmente, o sea, habíamos hecho ese análisis y nos habíamos visto de verdad metidas en un compromiso de esto? ¿Sí lo habíamos visto así o simplemente es una enseñanza como otras, como muchas? Sí nos hemos dado cuenta que esto es real, que esto es serio, esto es serio, esto es un compromiso serio, es un compromiso serio. Y cuando usted, mujer de Dios, usted se compromete con el Mesías, cuando usted se compromete con Él, tiene que saber lo que hace. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que nosotros hacemos. Porque esto no se trata, como le digo, ni de palabrerías, ni de saber, no, nosotros no podemos saber, incluso memorizando todas las escrituras, todas, podemos memorizarlas, todas. Podemos de pronto ser los más puntuales en congregarnos, podemos incluso estar sirviendo, pero todo eso es fantasía cuando nuestro corazón realmente no está esa convicción de lo que nosotros estamos haciendo para el Padre. Si nosotros no estamos convencidos que realmente nosotros estamos comprometidos, esto es un asunto real, mucho más real que usted y que yo que estamos aquí sentadas compartiendo de esta palabra, mucho más real, porque las cosas del Señor son más reales que lo físico o tangible que nosotros podemos experimentar en este mundo, en este cosmos, en este sistema, en este planeta, como nosotros lo queramos llamar. Es mucho más real. Entonces es para reflexionar. Y la última pregunta que formulé fue, ¿a qué grupo de vírgenes perteneces, mujer? ¿A qué grupo? ¿A las insensatas o a las prudentes? ¿Será que nosotros vamos a quedarnos dormidas y de repente llega y entonces vamos a ir corriendo a pedirle a las que ya están listas? En estos días, en una de las enseñanzas, no recuerdo quién fue el que dijo que se podía llegar a pensar, yo creo que fue el Roe que dijo de que, caramba, pero esas vírgenes que tenían no le pudieron dar poquito de aceite, que podíamos decir que egoístas, ¿verdad? No, en ninguna manera lo son. Es que nosotros todos tenemos la responsabilidad individual de estar preparados. Nosotros no podemos seguirnos exponiendo y eso va incluso para nuestra familia.
porque si aún nuestra propia familia se levanta como ese, digamos, piedra de tropiezo para nosotros, es nuestra familia y nos duele. Pero no podemos hacer nada, mis hermanos, no nos podemos dejar, no nos podemos dejar, no nos podemos dejar. Tenemos que seguir insistiendo en prepararnos, tenemos que seguir insistiendo en tener nuestras vasijas llenadas del mejor aceite. Y eso es un trabajo individual de cada uno de nosotros. Eso es un trabajo que lo tenemos que hacer. Eso no se hace con las oraciones de los pastores, ni de los hermanos, ni del resto. No, 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 no. Sí, nos podemos acompañar en oración por circunstancias que nosotros podamos vivir, porque es bueno que juntos oremos los unos por los otros, escrito está. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de presentarnos al Padre. Ya eso es un tema, un asunto totalmente diferente. Aquí estamos hablando de un compromiso legal. Y cuando nosotros hablamos de la novia, así como nosotros vemos esa novia en el contexto civil, ¿cierto? Que tiene un compromiso, que es entregada a ese hombre y ya no puede ser, ojo, porque ya esa novia no puede ser entregada para ningún otro. Lo que quiere decir, mi hermana, es que usted y yo no podemos tener otro novio por ahí. Y ese otro novio por ahí puede ser lujurias, envidias, chismes, divisiones, contiendas, amarguras, iras, idolatrías, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el Señor a cada uno de nosotros nos va confrontando con lo que Él conoce que hay en cada uno de nosotros. No podemos tener otro novio más que ese. No podemos. ¿Qué nos cuesta? ¡Uf! Dios mío, Señor, nos cuesta. Nos cuesta, pero no podemos tener otro novio por fuera, porque eso es infidelidad, eso es infidelidad. Y entonces no estaremos preparados. Entonces, qué tristeza cuando Él venga, que nos quedemos por fuera. Yo le digo, Señor, no me dejen por fuera. A mí hasta me da sentimiento y bastante que le moqueo, porque eso da sentimiento, mis hermanas. Yo no sé a ustedes, pero eso da sentimiento. Uno pensar que después de pasar este peregrinaje tan duro en esta vida, termina quedándonos. O sea, no te conozco. Que Él nos diga que no nos conoce, yo no sé, la verdad yo no sé si a usted eso no le afecta, si no le llega, si no le da un sentimiento en su corazón, pero si a usted le da sentimiento que a su marido, su hijo, su hermano, su familiar, o algún amigo cercano lo desprecia y usted llega a sentirse mal, llega a sentirse triste, llega a sentirse herido, llega a sentirse despreciado, yo creo que lo desprecie el Señor, yo creo que ya sé, mejor dicho, eso es para uno decir, Señor, ya, ¿yo qué más hago? Eso sí causa dolor. No sé si a usted no le cause, pero a mí sí. No sé si es que yo soy muy sentimental o soy dramática o religiosa, sí no soy. Quiero aclararlo, no lo soy, gracias al Señor, gracias a Él. Pueda que sea muy sentimental, pueda que lo sea, pero yo del solo hecho de imaginarme que yo me quedo, yo me muero, o sea, el Señor lo sabe porque Él me quebranta, el Señor lo sabe. Entonces es muy triste que tanto tiempo en un peregrinaje de esto y tanto tiempo escuchando su palabra y tanto tiempo en el proceso y tanto tiempo Él hablándonos y Él allá preparando todo para su novia, para cuando Él venga por nosotros y nosotros con el chorro de baba no está preparado. Yo les hago otra pregunta que no la dejé ahí formulada, pero bueno, el Señor me permite hacerla. ¿Cómo te sentirás? ¿Será que vale la pena? ¿De qué ha valido tanto tiempo el Señor diciéndonos tantas cosas, enseñándonos, preparándonos para final de los tiempos que no está uno preparado? O sea, sinceramente, qué vergüenza y qué tristeza por nosotros, porque finalmente Él nada perdería. Él simplemente diría, apartados de mí, nunca los conocí. Y eso, de verdad, eso es fulminante. Y yo creo que eso es lo más valioso que el Señor ha venido a dejar en nuestra vida. Que así como, eh, repito, dentro del contexto civil, a un compromiso se le da una validez. Y, y mis hermanas que saben y que conocen de leyes saben que cuando se establece un compromiso legal, cuando se firma un documento como un pagaré o un documento en donde usted se está comprometiendo con algo, ese documento tiene legalidad y se hace valer ante la justicia. Se hace valer ante la justicia. Entonces, si un compromiso que se hace de un hombre o una mujer
físicamente hablando, humanamente hablando, tiene una validez tan estricta que se debe de cumplir, que se debe hacer, que listo, que en este tiempo estamos viendo que hay un desorden, que desafortunadamente todas esas cosas que el Señor estableció desde un principio se han vuelto nada. O sea, eso no quiere decir de que no continúe, porque es que el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Las cosas del Señor han permanecido, siempre han permanecido. Nunca ha cambiado, todo ha continuado, todo ha seguido. Entonces, si se le da ese valor de importancia a un compromiso que usted puede hacer con una persona, un compromiso que usted puede hacer en o sea, ¿cuánto más debe ser el compromiso que tenemos con nuestro Padre, con nuestro amado novio? Con ese novio que nos entregó, todas las herramientas necesarias, nos dejó las herramientas para que nos preparáramos, porque entre otras cosas, ni éramos dignos de que nos rescatara, de que nos pidiera como novia, no éramos dignos, porque él mismo dice que de lo vil y lo menospreciado escogió. O sea, que ni siquiera es para que nos vanagloriemos. No había nada, al menos en los compromisos estos reales. Si hablamos de Rivka era una mujer hermosa, ¿o no lo era? Jacob, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Por esa que mejor dicho, lo enloqueció. ¿Qué hizo? Todos los años que ese tipo trabajó por esa mujer. Al menos él estaba viendo ahí una mujer hermosa, que él le gustaba, que él la anhelaba. No, el Señor simplemente nos amó porque quiso, porque le plació. Ya, así de sencillo. Y entrega la mejor dote que puede existir en la historia del universo entero. La mejor. Y que aún nosotros no cumplamos y respetemos ese compromiso, yo creo que esa es la reflexión que el Señor nos deja a cada uno de nosotros hoy, para que además de haber salido de esta santa convocación que venimos de Yom Kippur, nos sirva también de reflexión, y que de ahora en adelante y así sigamos de pronto creciendo, y que el Señor siga permitiendo que en nuestra vida se vean esos frutos de lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Independientemente de las circunstancias que podamos tener cada uno de nosotros, no olvidarnos de quiénes somos para el Padre, y que eso es lo más valioso que nosotros podemos tener. Y bueno, como a manera de conclusión, en este corto recorrido notamos la importancia del papel de la novia tanto en un contrato civil como la novia dentro del pacto con el Eterno, símbolo de preparación y consagración. Entonces, por eso le coloqué el título, porque vemos cómo la novia es preparada, ¿cierto? Es preparada para ese novio. Nosotros estamos también en preparación y hemos sido consagrados. Quiere decir que no podemos estar aquí y allá. Estamos comprometidos y ya no podemos voltear para ningún lado, porque ya tenemos un compromiso establecido, ya estamos desposados. Desde la antigüedad, la fidelidad de Abba resalta en su alianza. Él tomó la iniciativa al relacionarse con Israel, su pueblo, su novia. Un pacto se forjó con Abraham en Génesis 15:17, ratificado mediante su hijo Isaac, Génesis 26:3, y luego confirmado por Jacob, Israel, y su descendencia para la eternidad, Génesis 28:3. Las Sagradas Escrituras también nos hablan de un encuentro definitivo entre Yeshua y su amada novia. Él, en el momento en que el Mashiach vuelva, tal como se ha profetizado en la segunda venida, celebrará junto a su desposada, aleluya, una ceremonia nupcial uniendo sus destinos para toda la eternidad, mi hermana, para toda la eternidad. Regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Señor, y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, mi hermana. Señor Padre bendito, oro para terminar, mis hermanas. Esto último lo encontramos en Apocalipsis 19, 7, 8, para que lo puedan leer y meditar. Entonces voy a hacer una oración para cerrar, para terminar, y ya luego
mis hermanas, los aportes que quieran hacer serán bienvenidos. Oremos. Amado Padre Celestial, Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, Señor, que tú nos has regalado, por este momento, por este espacio. Perdóname, Señor, si me he quebrantado, Padre Santo, ante tu palabra tan hermosa, Señor, que llega a lo más profundo de mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por habernos revelado, Señor, que somos esa novia que tú has escogido, Padre. Que todo tiene sentido, Señor. Que todo tiene sentido y que todo apunta a ti, Padre. Que debemos tener, Señor, corazones dispuestos, Señor, a honrarte y a glorificarte, Señor. Que nuestra vida debe ser un lienzo, Señor, en el que tú continuamente estés escribiendo tu historia, Señor. Y que nosotras, Padre Santo, seamos de testimonio, Señor, en todo momento. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te fallamos. Perdónanos, Señor, por todas las veces, Señor, que pecamos, que nos equivocamos, Señor. En esta carne, Señor, son muchas las luchas que libramos, Padre. Pero anhelamos, Señor, que con el conocimiento de tu palabra seamos ejercitadas, Señor, para mostrarnos, Señor, como mujeres mansas, Señor. Como esas doncellas, Padre Celestial, esas vírgenes, Señor, que tú, Padre Santo, apartaste para ti. Que nuestra vida sea dolor fragante delante de tu presencia, Señor, y de buen testimonio ante los hombres, Señor. Que aun cuando se levanten en contra nuestra, Padre Celestial, nada ni nadie, Señor, nos aparte, Señor, de ti. Jamás nuestra mirada se aleje de ti, Señor, jamás. Jamás, Padre, porque tú nunca te apartas de nosotros, Señor. Somos nosotros que en medio, Señor, de nuestras luchas, en medio de nuestros errores, Señor, tendemos a alejarnos, Señor. Y solo terminamos, Señor, lapidados, lacerados, Señor, cansados, golpeados, Señor. Por eso hoy, Padre Celestial, yo te oro por cada una de mis hermanas aquí presentes y aún las que no pudieron estar, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a avanzar, a crecer, Señor, en el propósito y en el plan de tu palabra, Señor. A entender que cada una de nosotras, Señor, tiene un propósito establecido, Señor, en esta vida, que no vinimos al azar a este mundo, Señor. Que vinimos, Señor, con un plan marcado, Señor. Es necesario, Señor, servirte, que es necesario honrarte en todo, Padre, en nuestra vida, Señor. Que es necesario que menguemos cada día, Señor, para que tú crezcas, Señor, y ser de buen testimonio, Señor, no solo en nuestros hogares, Señor, sino en el resto del mundo entero, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, para mostrar quién eres tú en nuestra vida, Señor. Que no nos sintamos mal porque nos rechacen, porque nos desprecian, Señor. Al final, todo aquel que lo hace no lo hace por nosotros, Señor, sino que te rechaza a ti, Señor. Y tú eres, Señor, quien tomas justicia por cada una de esas iniquidades, Señor. A nosotros nos corresponde obedecerte, a nosotros nos corresponde servirte, a nosotros nos corresponde honrarte, a nosotros nos corresponde, Señor, estar agradecidos, Padre, porque bien pudimos estar allá afuera, Padre. Bien pudimos estar perdidos, Señor, pero tú te placiste, Señor, en llamarnos. Tú te placiste en escogernos. Enséñanos a darle valor a este compromiso, Señor, contigo. Enséñanos, Señor, a mirar, Padre Celestial bendito, que tú entregaste la mejor dote, Padre Celestial, que no tiene, Padre, igual, Señor. No hay palabras para describirlo, Señor. Que todo lo que tú hiciste, lo hiciste perfecto, aun cuando en nuestra humanidad muchas cosas nos parezcan crueles, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y todo lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, es el bienestar, Padre amado. Ayúdanos a tener una mente, Señor, bendito, limpia, llena, Padre, de tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, sean redargullidos por ti, Padre eterno, poderoso. Que podamos ser esas doncellas, Padre, esas princesas, que mostremos tu gracia y tu amor, Señor. Que podamos estar siendo preparadas, Señor, que nuestras lámparas, Padre Santo, estén llenos del más fino aceite, Padre Celestial. Que estemos renovando nuestro espíritu, Señor, que estemos, Señor, en el ejercicio, que cuando una de nosotras caiga, Señor, consigamos ese abrazo, Padre, de esas hermanas que también nos levantan y nos abrazan, Señor. Que esto es real, Señor, quiero que lo entendamos, Padre, que es una lucha real, que esto es real, Señor, más real que cualquier cosa, papá. Estemos preparadas, Señor, apoyándonos, Padre Santo, vigilando, mi hermana, cómo está tu aceite, cómo está tu aceite. ¿Qué pasa con tu lámpara? No la dejes vaciar. Levántate, que tu novio viene por
ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, por tu presencia en la vida de esta humilde sierva, Padre, que no hace más que fallarte, Padre, pero que te ama y te anhela con todo tu ser, Señor, con todo tu ser, Padre. Que mis hermanas, Padre Celestial, bendito en esta hora, Señor, sientan también tu presencia como me permites sentirla a mí, papá. Y que tu palabra, Señor, surta el efecto, Señor, que anhelamos todas, Padre Santo, en nuestra vida, Señor. Resplandece nuestro rostro, Señor, y límpianos, Padre Santo, límpianos, Señor, y ayúdanos, Señor. No nos dejes sola ni un instante, Padre Celestial, y ayúdanos a ser de bendición en cada lugar en donde tú nos permitas estar, Señor, entendiendo cuál es nuestro papel de novia, Padre, entendiendo, Señor, el compromiso que tenemos establecido, Señor, y que debemos estar preparadas, Señor, con el mejor aceite, Señor, y vestidas, Señor, de lino fino, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, mi amado Yeshua. Amén y amén. La gloria sea para el Señor, mis hermanas.